me confirman sí, porfa, cuando estén viendo mi pantalla ahí una manito, lo que sea. Listo. Entonces, en este caso, el título que le puse, o yo sentí ahí en mi corazón, porque, o sea, estamos hablando de milagros. Pero esta frase es algo que yo no sé, a mí me trae recuerdos, yo no sé si a usted, pero sí me gustaría escucharlos y saber si cuando usted le dice no hay poder humano, no sé a quién le escuchó usted esa frase alguna vez en su vida o si usted mismo la ha dicho, pero sí me gustaría escuchar como qué contexto tienen ustedes de esa frase, sin miedo. Muy participativos. Yo la he escuchado, Mari, cuando hay personas, pero más como de los abuelos, que decían, no hay Ujú, poder humano que logre que esta persona cambie de opinión, como que esta circunstancia ceda, como algo digamos, genera en la persona esa frustración de eso no es posible. ujú, ujú. Y me gusta mucho, Eli, creo que le diste al clavo porque, o sea, si bien digamos, la vida de Eliseo está llena de milagros y como la pastora introdujo el tema, acuérdense que Eliseo le dice a Elías, dame una doble porción. Y cuando uno va a la palabra, Elías hizo 7 milagros y Eliseo hizo 14. O sea que sí hay ahí algo de que el Señor responde conforme a nuestra fe, a la medida de fe que tenemos, a lo que pedimos. Pero en esa parte cuando dices no hay poder humano está muy asociado, yo creo, a la testarudez del hombre y del ser humano. Porque, o sea, casi nunca yo, o bueno, cuando yo he escuchado esa frase, también la he escuchado mucho como de mi mamá y de mis abuelos y así, siempre ha sido no como para referirse ay, a que se levante un muerto, a que se sane a alguien, a que, o sea, sucedan como milagros de los de Elías, sino a cuando una persona está como ciega, como que mejor dicho, se metió ahí y no va a ceder y no quiere cambiar. Y, y les quiero entonces hacer otra pregunta, porque eh, en este libro, pues vemos, en este texto, perdón, este capítulo, estamos viendo otro milagro, ¿sí? Y yo quisiera que pensáramos un poquito. ¿Ustedes para qué creen que son los milagros? O sea, ¿por qué Dios hace milagros? ¿O para qué se inventaron los milagros? O sea, alguien así, empecemos a hablar así como en borrador. ¿M? ¿Y para qué creen que son los milagros? Los milagros son actos sobrenaturales de Dios que vienen como a interrumpir nuestra cotidianidad para mostrar su poder, para Ujú. mostrar que Él es Dios. Sí. Entonces, para mostrar su poder, para mostrar que Él es Dios, ¿quién da más? A ver, ¿para qué creen que son los milagros? ¿Cuál es el propósito de que sucedan los milagros? Para que las personas crean que hay Dios y que hay Dios que va incluso en contra de lo natural y para que en ese mostrar su poder el corazón sea quebrantado, la voluntad sea doblegada, la cerviz sea rendida delante del Señor y el corazón sea cambiado. Gracias, Eli, gracias. Entonces, mira, a veces, ¿qué tanto realmente se necesita para que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, que nosotros cambiemos de postura, que nosotros podamos creer en el Señor? Yo digo, es tan extenso su amor y su misericordia porque Él perfectamente podría decir, yo ya hice lo que tenía que hacer, yo ya morí en la cruz, di a mi hijo, resucitó, pues hasta ahí, ya verán.
y Él, o sea, nos llena su palabra de todos estos milagros y de cosas que aún en algunos lugares siguen sucediendo, ¿no? Y en nuestra propia vida. Y es la misericordia de Dios para mostrar su poder, para que nosotros creamos, para cambiar, o sea, cómo vence las leyes naturales para que nosotros podamos decir, wow, hay algo aquí diferente, hay algo aquí realmente poderoso, ¿sí? Entonces, esos son algunos de los propósitos de los milagros, pero quiero comentarles aquí algunos que yo, pues uno en especial que encontré estudiando este texto y que yo nunca lo había contemplado. Y es que cuando Jesús, o sea, Eliseo y Jesús, hay como un paralelo en los milagros que ellos realizaron, ¿sí? Viene siendo como de alguna forma un prototipo de lo que Jesús también iba a hacer. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, y podamos encontrar que uno de los propósitos de los milagros es también dar un mensaje profético, ¿sí? De hecho, no sé si ustedes recuerdan que cuando Juan el Bautista está en la cárcel, él le manda un mensaje a Jesús con los discípulos en ese momento y les dice, ¿eres tú el que había de venir o necesitamos esperar a otro? Y no sé si se acuerdan cómo les contesta Jesús. Jesús les dice, los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos oyen, ¿sí? O sea, hay milagros. Y eso es un mensaje profético. Aquí se está cumpliendo lo que se había anunciado, ¿cierto? Es también, el reino ha llegado. ¿Mm? Y entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, cuando empiezan los milagros de Eliseo y el ministerio de Jesús, en esos milagros hay una demostración de poder que de alguna manera le da un mensaje a los oprimidos de Israel para liberarlos, para decir, wow, el Señor está aquí, el poder de Dios se ha manifestado, pero al mismo tiempo es una acusación en contra de los que han rechazado a Dios. Y eso lo vamos a ver mucho en los milagros de Eliseo y en los milagros de Jesús. Entonces es un mensaje de consuelo para unos, pero es un mensaje de juicio para otros. Eso es uno de los propósitos también que tienen los milagros. La curación del centurión romano por parte de Jesús declara el poder sanador está disponible para todos porque era un soldado romano, un centurión romano, y él recibe su milagro. Entonces es un mensaje, de alguna manera está diciendo, para el que crea, para que él se acerque, para el que rinda su corazón, para el que crea en mí, hay dispensación de milagro también, hay bendición. Pero simultáneamente es un juicio para todos los de Israel que tenían falta de fe, que tenían incredulidad. Si nosotros vemos en Lucas 7:9 dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él cuando el centurión le dice, yo sé que tú puedes sanar, ¿cierto? Y le dice, volviéndose a la multitud, dice, os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Entonces, no sé si pueden ver ahí digamos, doble propósito de sanar, de quitar la opresión, de traer bendición, traer consuelo y al mismo tiempo el juicio. ¿Qué más entonces podemos decir de estos milagros? Y quiero invitar a alguien que por favor me lea, vaya buscando Juan, el libro de Juan, y vamos a hacer una lectura en el capítulo 9, desde el versículo 24 al 41. Y es que estos milagros yo quiero que nosotros podamos ver
así como decían nuestras voluntarias al principio, son para que a veces suceden los milagros para que nosotros creamos, pero como simultáneamente a veces un milagro lo que hace es afirmar más a una persona en su ceguera y en su dureza. Entonces, ¿quién me quiere leer Juan, versículo 9 del 24 al 41? Les voy haciendo un poquito de contexto mientras tanto. Esto fue cuando Jesús sana a un ciego que era ciego de nacimiento, ¿sí? Y entonces los fariseos y todas las autoridades religiosas se dan cuenta de que este hombre ha sido sanado y cuál es la reacción de ellos. Y quiero que tengamos mucho ese filtro para que nosotros podamos ver en nuestro corazón qué ha sucedido con el milagro de nosotros hoy tener, por ejemplo, la palabra de Dios accesible a nuestras vidas, que nosotros podamos tener el milagro de podernos congregar. ¿Qué ha pasado en nuestra vida con el milagro de poder orar y ver la misericordia de Dios y bueno, todas estas cosas? Entonces, ¿quién es mi... Yo. Ahí está. Ah, listo. Dale, dale. Entonces, Dice, continúa. Gracias. entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si ese no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Oyó Wow. Jesús, Ah, hasta ahí. sí, 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 hasta el 41, hasta el 41. Bueno, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaba con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Wow, uno dice, esta palabra sí que es muy confrontante, ¿no? Y vemos todo el proceso, ¿no? Y cómo ese último versículo, yo digo que lo puede uno entender un poco mejor. O sea, si uno no lee lo que hay antes, uno dice, ¿qué? O sea, Jesús vino para confundir más, ¿sí? Pero cuando uno lee todo el contexto, uno se da cuenta que él está diciendo que cuando nosotros realmente creemos que nos las sabemos todas, cuando nosotros creemos que tenemos toda la capacidad para juzgar, ¿sí? Realmente estamos obrando en ceguera, ¿sí? Y si nosotros no contemplamos la posibilidad de que nos podemos equivocar, empezamos a caminar de esta forma, ¿sí? En la que el Señor le dice a uno, bueno, ¿tú crees que ves? O sea, si fueras ciega tendrías excusa, pero como tú dices que ves, entonces por eso
es que tus pecados permanecen. Entonces, yo digo, ¿qué ha pasado en nuestra familia cuando uno puede testificar y decir, yo antes luchaba con este pecado y tenía esto oculto en mi vida y lo hacía de manera silenciosa, pero ahora ya tengo victoria sobre él, ¿sí? Lo único que tienes es que creer que Jesús lo hace, ¿sí? Creer en Jesús como la Biblia dice. Ah, no, no, no. Si yo tengo que cambiar de iglesia, si yo tengo que cambiar de banca, si yo tengo que aprender a leer la Biblia, que uno se vuelve loco cuando la lee y esas cosas. No, 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 no. O sea, hasta allá. Sí, no. Sí, entonces, ¿cómo realmente lo que les digo, un milagro tiene esa doble vía? Y es este hombre que no tenía tanto reconocimiento, porque él sí tenía conocimiento, ¿sí? Él decía, o sea, ¿quién desde antes, desde el principio ha abierto los ojos de un ciego? ¿Sí? Yo lo único que sé es que esto tiene que venir de Dios, esto no podría ser de otra fuente, ¿sí? Y los fariseos dicen, ¿tú nos vas a enseñar a nosotros? ¿Mm? Entonces, vamos a ir entonces un poquito más allá específicamente a lo del milagro del hacha. Y es paralelo a un milagro que Jesús también hizo con algo metálico que salió a flote. Y no sé si ustedes recuerdan, bueno, el mensaje, el milagro de Eliseo fue que uno de de los estudiantes de la escuela de profetas que él estaba, digamos, liderando, quisieron hacer digamos, como una escuela más grande porque ya no cabían, todos ahí estaban muy estrechos y deciden ir a cortar árboles para edificar pues una escuela. Y sale y se despega la cabeza del hacha y cae en el río y entonces Eliseo le dice dónde cayó, porque pues la angustia, el contexto de que el metal era algo muy difícil de conseguir en ese momento. No sé si ustedes recuerdan cuando vimos también en Samuel, en la batalla de Jonatán y Saúl, en una batalla, los únicos que tenían espada eran ellos dos, porque no había este metal. Entonces, miren lo importante que era y lo grave que era. Y entonces Eliseo pone parte una vara de un árbol y la echa en el mar y el hacha flota. Y Jesús, recuerden que en algún momento tenían que pagar impuestos y le dice a uno de sus discípulos, ve y saca, vas a encontrar en este pez esta moneda, ¿sí? Y en ambos casos están hablando como de una situación en que pues iban a quedar de alguna forma endeudados. Y si bien se refiere a una deuda económica, ¿sí? Porque pues este hombre o ellos dentro de su austera, digamos, cotidianidad de profetas, no tenían con qué cubrir un gasto como este. Al otro lado también había un paralelo parecido y de alguna forma el Señor está diciendo, si tú puedes creer, aunque no veas, porque de alguna forma a este hombre le dice, ahora extiende tu mano y toma el hacha. Y era algo que él tenía que hacer, ¿sí? Y el otro tenía que obedecer y decir, ir a buscar el pez para sacar la moneda. Dios quiere que en la medida en que nosotros creamos en Él, Él va a cubrir nuestras deudas. Y recuerde que no estamos hablando solo de las deudas económicas, aunque esas son también importantes, pero nosotros tenemos una deuda con Dios, una deuda impagable, porque no hay forma de que nosotros pudiéramos pagar por nuestros pecados. Solamente la sangre de Cristo lo hizo así. Y si nosotros queremos realmente vivir una vida en libertad, una vida en claridad, para poder ver, necesitamos creerle al Señor, ¿sí? Y creer implica que nuestra conducta
va a ser dirigida por lo que creemos, no necesariamente por lo que vemos o por lo que no vemos, ¿sí? Entonces, vamos aquí a sacar como una abstracción de algunos aprendizajes de este milagro. ¿Y por qué les digo acá estamos dispuestos a escuchar? Porque no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, cuando una persona es ciega, desarrolla unos sentidos compensatorios para poder, digamos, suplir la falta de visión. Y aunque el tacto es uno de ellos, el oído también como que se tiene que abrir cuando nosotros cerramos los ojos. No sé si usted ha hecho este ejercicio, pero podemos poner más atención a los sonidos que tenemos a nuestro alrededor. Y si usted recuerda en ese texto que leímos en Juan, el ciego les dice, ellos le preguntan, ¿cómo te abrió los ojos ese? Y él les dice, pero es que ya les he dicho y ustedes no han querido escuchar, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que empezar a entender que, digamos, dejar de guiarnos por nuestro sentido de la vista, terrenalmente hablando, va a hacer que nosotros podamos agudizar también el sentido del oído, de escuchar al Señor con más claridad, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿estamos realmente dispuestos a escuchar o nosotros solamente queremos ver y solamente queremos creer en lo que vemos y nada más? Entonces, ¿qué nos enseña este milagro? Que realmente en la cobertura de la oración no hay cosas insignificantes para Dios. Dios quiere estar, o Él está atento más bien a todas nuestras circunstancias, ¿sí? No hay algo en lo que usted diga, ay, no, pues no es necesario que oremos por esto, ¿sí? Porque uno diría, ay, esto del hacha y de que se perdió y que, pues es como superficial comparado con lo de levantar al muerto, con que una persona estéril pueda concebir, etcétera, etcétera. Pero este es uno de los mensajes que está implícito en este texto. Lo otro que vemos es estos profetas, a pesar de que pudieron ir a construir esa escuela solos, invitaron a Eliseo y le decían, ven tú con nosotros, por favor, acompáñanos. O sea, esta no es una actividad digamos, academia espiritual, pero nosotros queremos tu aprobación, nosotros queremos tu cobertura, nosotros queremos tu compañía. Y cuando sucede esta situación, este accidente, pues simplemente lo que hace este estudiante profeta es irle a exponer el problema a, a Eliseo. Y nosotros podemos decir, realmente nosotros acudimos a Dios como nuestra máxima autoridad con cualquier problema. O cuando viene la crisis, uno dice, "Ay, no, tengo que llamar ya al pastor, no tengo que llamar ya a fulanito o a fulanita para que oren. O estamos acudiendo primeramente a Dios y le exponemos a Él el problema. Lo otro que nos deja ver este milagro es que podemos confiar a pesar de lo imposible. O sea, no hay manera de que la cabeza de un hacha flote. O sea, sabemos que eso ninguna norma ni de las leyes físicas lo podría explicar. Y nuevamente, este milagro lo que nos afirma es, no hay nada imposible para Dios. Por más absurdo que nos parezca, por más encerrona en la que podamos haber quedado, no importa. Aquí lo que necesitamos aprender es siempre acudir al Señor.
Y otra de las cosas que es importante que tengamos acá en cuenta es que este profeta no estaba, digamos, haciendo nada indebido. Y una vez este suceso ocurre, lo que podíamos pensar es, él queda automáticamente endeudado. Y él podría haber dicho, pero si yo lo que quiero es apoyar más el ministerio, yo lo que estaba haciendo aquí era para que se extendiera todavía más pues esta escuela, este ministerio y todo. Y muchas veces nosotros creemos que solamente las cosas así le pueden pasar a las personas que están en algo equivocado, que es un mensaje de Dios para decirte, mira, la embarraste. O sea, eso a veces a mí me pasa mucho, que pasan cosas y yo digo, ¿qué hice mal? ¿Qué fue lo que hice mal, Señor? O sea, que sí. Y aquí es una situación en la que simplemente el Señor quiere glorificarse, quiere darse a conocer y quiere decirnos, mira, no importa lo sencillo que parezca, lo superficial que parezca, lo imposible que parezca, yo quiero estar y ser parte y estar interviniendo. Yo estoy presto a socorrer siempre. Y otra de las cosas que vemos en este milagro es que hay una parte que hace Dios, que es la que no podemos hacer nosotros, y hay una parte que Él le permite al ser humano involucrarse, ¿sí? Yo digo igual, o sea, así como el hacha flotó, pues Él habría podido sacarla del río, ¿sí? O haberla puesto a los pies de ellos. Pero hay una parte en donde le dice, bueno, ahora tómala, ¿sí? O sea, métete en el agua y agárrala. Entonces, hay una parte que siempre, o sea, que le va a corresponder a Dios y a la que nosotros no debemos eh, como aspirar a ser, y hay una parte que sí nos corresponde a nosotros. Entonces, cuando nosotros realmente creemos, y aquí es donde está, o sea, si nosotros vamos a tener fe, vamos a creer en Él, necesitamos escuchar lo que Él nos pide hacer, ¿sí? Creer significa que yo voy a actuar conforme a lo que yo escuché de Dios, que es su palabra, ¿sí? Si yo digo que yo creo, pero yo no estoy actuando conforme a esa fe, entonces eso no es fe, ¿sí? Realmente nosotros debemos actuar en virtud de lo que nosotros estamos creyendo. Ahí es donde se demuestra la fe genuina. Entonces, esos son como 6 aspectos que podemos aprender hoy de este milagro, que es un poco, digamos, particular con respecto a los demás milagros que están registrados en la Biblia. Y luego, en la segunda parte de este capítulo, vamos a ver esta historia que creo que tal vez la gran mayoría la conoce, en donde la frase o el versículo, digamos, primario o más famoso es, son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros, ¿sí? Y es cuando el rey de Israel, y estamos hablando acá de Joram, ¿sí? Recuerdan que en los capítulos pasados había muerto Acab y Jezabel, porque Joram es el hijo de ambos, de esta parejita. Entonces, una vez muere uno de los reyes que le daba tributos, dice, ya, yo no le voy a pagar más, ya se murió Acab, entonces ya con Joram es otro cuento, yo no le voy a seguir pagando tributo. Y entonces Joram le pide ayuda a otro rey para que vayan a la batalla. Y entonces, aquí uno de los reyes que está en contra de ellos, que viene a atacarlos, dice, qué raro que siempre que yo hago un plan, de alguna manera el rey de Israel se entera
y no pasa por allí y no puedo hacerle la emboscada y no puedo atacarlo. Entonces él dice, ¿quién de nosotros es el que está con el rey de Israel? Entonces uno de sus siervos le dice, no es que haya uno de nosotros, nadie de nosotros está con el rey de Israel, lo que pasa es que hay profeta. Y el profeta le dice todo lo que tú has pensado y has planeado. Entonces, acá otra vez, yo digo que este es otro de los milagros de Eliseo, porque él puede escuchar incluso hasta lo que este rey habla en lo más secreto, le dice hasta lo que dices en tu recámara. Entonces, vemos nuevamente cómo esta información llega de manera milagrosa. Y hay algo que me llama mucho la atención acá y que creo que necesitamos aprender, o bueno, yo necesito aprender muchísimo de Eliseo, porque Eliseo no usa pues el poder que Dios le da para los milagros para sus asuntos personales. Y es que él claramente deja ver como su disgusto con Joram, porque Joram no estaba, digamos, haciendo o cumpliendo todos los mandamientos de Dios en su vida y de hecho venía o estaban también, iban a entrar en esa hambruna que fue tan agresiva. Y de todas maneras, él dice, si Dios me dice que vaya y le dé la información para que no lo maten, para que no pongan en cautiverio al pueblo, pues yo lo voy a hacer. Y puede dejar, digamos, sus asuntos personales con el rey de Joram a título personal. No me agrada su manera de vivir, no me agrada lo que él está haciendo, pero yo puedo obedecer a Dios y puedo también pensar en misericordia con el pueblo, porque sabía que si atrapaban a este rey, pues iban a llevar cautivo al pueblo. Entonces, yo digo, ¿cómo nos hace de falta realmente estar tan bien sintonizados y conectados con Dios, que incluso nosotros podamos irle a llevar un mensaje a una persona que nosotros pensamos que no se la merece, que nosotros juzgamos, que nosotros decimos, no, me ha hecho daño, lo siento, no voy a ir, no le voy a bendecir, no voy, no, no, no. Entonces, todas estas cosas son las que tenemos que tener en cuenta. Y aquí hay algo que nuevamente retomamos en la parte de el sentido de la visión o la ceguera espiritual. Y es que este rey era lo suficientemente, no sé, inteligente para entender que había un peligro por parte de Siria, había una amenaza, los tenían sitiados, los tenían rodeados. Y él va a consultar también a Eliseo, ¿sí? Para ver cuál era la estrategia de guerra que deberían tener, porque él es consciente de que hay un peligro, pero no es consciente del peligro que traen sus pecados, ¿sí? Y cuando nosotros podemos ver el peligro terrenal, el peligro externo, el peligro económico, el peligro todo, pero no podemos ver el peligro de nuestra propia vida, de cómo estamos llevando nosotros nuestra vida delante de Dios, eso es ceguera. Y eso es lo que nos separa de Dios. Eso es lo que hace que Jesús hable como en Juan 9:41. ¿Sí? Si ustedes fueran ciegos, no tendrían como responsabilidad en esto, pero como creen que ven, sus pecados permanecen. Entonces, realmente aquí llegamos como a este dilema en donde el Señor nos dice, bueno, vas a querer ver o vas a creer, sí. Son dos cosas que nosotros tenemos que empezar a integrar y a la misma vez separar, porque en algunos casos el Señor nos permitirá ver cosas y vamos a tener que decir si creemos en lo que estamos viendo, como lo hicieron los fariseos.
A ellos se les permitió ver la sanidad de ese ciego, de ese hombre, y ellos no creyeron, ¿sí? Y hay veces que el Señor no nos va a permitir ver y vamos a necesitar creer. Entonces, es desligar mi credulidad de si voy a ver o no voy a ver, ¿sí? Entonces, Dios ilumina siempre los ojos, Satanás los ciega. Y creo que el mejor ejemplo es el que nosotros leímos ahorita. O sea, estas personas tenían vista humana, ¿sí? O sea, sus ojos humanos funcionaban bien, pero sus ojos espirituales estaban completamente cegados por Satanás. Y solamente cuando nuestros ojos son abiertos y Dios los ilumina, es Él el que puede hacer ese milagro, es que nosotros podemos vernos en las mismas circunstancias y de alguna manera podemos ver, estoy rodeada, me están tentando, esto es un engaño, esto es una trampa, como en ese momento fueron abiertos los ojos del siervo de Eliseo para darse cuenta que los que estaban con ellos, digamos, de parte de Dios eran más, porque él sí podía ver el peligro terrenal. Y ahí es cuando uno puede decir, Señor, necesito tu ayuda, ¿sí? Y lo otro que me llama mucho la atención y yo creo que fue tan, o sea, llegó tanto a mi corazón porque muchas veces yo creo que me he visto enfrentada, no sé, ustedes, y yo digo, no, es que si yo le explico a esa persona todo lo que eso significa, lo que él está haciendo, lo que esa persona está decidiendo, cómo está empezando a caminar, las decisiones que está tomando, esa persona va a entender y va a cambiar. Pero realmente nosotros vemos acá a Eliseo cuando su siervo le dice, ¿qué vamos a hacer? Estamos rodeados, o sea, las posibilidades de sobrevivir son cero, ¿sí? Y el Señor, y Eliseo lo dice, no temas, ¿sí? Solamente le dice, Señor, abre los ojos de Eliseo. Él no le empieza a explicar, no, 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 espérate, mira, es que nosotros estamos sirviendo al Dios de Israel. Y él tiene un ejército que tú no puedes ver en este momento, pero que está a favor de, o sea, no le empieza a dar toda una prédica de qué tiene él que hacer y por qué debe confiar en Dios. Él solamente le dice, Señor, abre los ojos de este siervo. Y yo creo que muchas veces nosotros necesitamos eso, necesitamos ver ese ejército que está a favor del alma de ese hijo, de ese propósito que se está perdiendo, que nosotros vemos, de esas circunstancias de esta nación, de estos momentos que uno siente que está tan taponado todo que uno pueda decir, Señor, abre mis ojos, yo necesito ver conforme a lo que tú ves, ¿sí? Y nuestras oraciones entonces cambiarán, ¿sí? Van a ser dirigidas por lo que podemos ver en la dimensión espiritual. Y otra de las cosas, ya para ir aquí terminando, es que me llama la atención que muchas veces nosotros pensamos, o bueno, las personas también que no creen, que la falta de percepción tiene que ver, la falta de percepción espiritual con la validez de algo espiritual que esté sucediendo. Entonces, si yo no lo puedo ver, entonces no es válido. Y no es así. Y me gusta mucho, hay un ejemplo que encontré durante el estudio y decía que una vez un asesino quiso utilizar, digamos, esa dinámica para probar su inocencia. Habían 4 personas, 4 testigos que habían visto el asesinato. Y él dijo, yo tengo aquí 40 personas que no lo han visto y si no lo han visto es porque yo no lo hice. Entonces, es un poco como absurdo el asunto, pero muchas veces nosotros entramos en discusiones como esas
Y si hay personas que no pueden creer en lo que el Espíritu Santo hizo, en lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestra vida, en la forma en cómo Él se ha revelado, no quiere decir que el Espíritu Santo no esté obrando, sino que quiere decir que hay 40 personas que no lo han visto, que no lo conocen, que no creen. Entonces, en ese orden, la fe, digamos que no es como nuestra imaginación de cosas irreales, porque hay muchas personas que podrían decir, no, pues tener fe es imaginarse cosas que no son reales. En realidad hay otra definición de la fe y es la comprensión de las cosas que no pueden ser demostradas a los sentidos, pero que son reales. Eso es lo que nos deja ver este escenario entre Eliseo y su siervo. Son cosas que son reales, aunque no puedan ser percibidas por nuestros sentidos. La gente de a caballo y los carros de fuego que Eliseo se refiere realmente estaban ahí y siempre estuvieron ahí, a pesar de que el siervo no los pudo ver desde el principio. Y finalmente, este, hay otra cosa del carácter de Eliseo que creo que es muy importante resaltar y es que cuando él le dice al Señor, cega digamos, a estos hombres y ellos quedaron ciegos, los que los iban a atacar, y luego él les dice, vengan, yo les voy a decir a dónde está el hombre que ustedes están buscando, y los lleva a Samaria. Entonces, en esa parte, él los pudo haber matado. De hecho, cuando llegan a Samaria, el rey les dice, los mato, y él les dice, no, dales de comer y envíalos nuevamente a su señor. Y ¿cómo es realmente nuestra actitud cuando nosotros tenemos el sartén por el mango? O sea, cuando nosotros finalmente, no sé, todo prueba que tenemos la razón, que este era el camino correcto, que la otra persona no se debió haber ido por allí, que bueno, ya le pasó lo que le tenía que pasar. ¿Qué pasa en nuestro carácter cuando nosotros tenemos la sartén por el mango? O sea, le caemos a esa persona y mejor dicho, la arrastramos y le decimos hasta que se va a morir. ¿O realmente podemos tener la integridad y la sensibilidad de Dios para decir, no voy a vengarme, no voy a sacarme el clavo y va a ser Dios el que se encargue? O sea, es poder tener tanta conexión con Dios, tanta madurez para saber cómo actuar, porque desde ese momento los sirios no volvieron a atacarlos a ellos durante esa temporada. Y otra cosa que nos deja ver de enseñanza es, Dios puede abrir los ojos como puede traer ceguera de acuerdo a las oraciones de su pueblo, porque Elías pidió que ellos fueran cegados. De alguna manera había una ceguera parcial, porque él los pudo guiar hasta, digamos, Samaria, y ellos no reconocieron a Eliseo. Y algo que nosotros tenemos que tener como punto de alerta es que puede haber una ceguera parcial en nuestra vida y nosotros no reconocer cuál es el propósito de Dios y llegar de repente a un Samaria, entre comillas, donde estamos rodeados de enemigos porque tenemos una ceguera parcial. Y finalmente, lo que nosotros vemos acá es cómo vence Eliseo el mal con el bien, ¿sí? Y es estar atento, obedeciendo a la voz de su Señor. Yo quiero pedirle a alguien que ya para terminar y cerrar este mensaje, nos lea este texto que me pareció que valía la pena transmitírselos, digamos, tal cual como estaba. Entonces, ¿quién lo quiere leer? Aquí, Mary. Perfecto, Paz. Muchas gracias. Ok, buenas noches para todos y dice así.
Los hombres malvados culparán a cualquiera como la causa de sus problemas en lugar de a sí mismos, y no dejarán sus pecados. Si desgarrar la ropa sin un corazón roto y contrito sirviera, si usar tela de saco sin ser renovado el espíritu de su mente sirviera, no se irían contra el Señor. Que toda la palabra de Dios aumente en nosotros el temor reverente y la santa esperanza para que seamos firmes e inamovibles, siempre abundando en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo no es en vano en el Señor. Gracias, Paz, muchas gracias. Y bueno, yo creo que eso es un espejo en el que nosotros tenemos que mirar bien realmente y siempre estar examinando cuál es la condición de nuestro corazón. Fue muy impactante para mí al hacer este estudio encontrar cuando llega esa hambruna a Israel y el rey encuentra a estas dos mujeres discutiendo porque habían acordado comerse sus hijos y se comieron el de una y la otra que había prometido entregar su hijo para que se lo comieran al otro día, lo había escondido. Y él le dice, ¿acaso soy yo Dios para poder, digamos, como solucionar esto? Y él tenía claro qué cosas le correspondían a Dios. De hecho, Samaria, cuando yo leí este estudio, era una ciudad que conservaba algunos ritos, por decirlo así, religiosos, ¿sí? Él estaba con su, cuando ellos hacen luto, ¿sí? Con su ropa áspera, él se rasgó las vestiduras, pero él definitivamente no le creyó al Señor. El único hombre que estaba allí como profeta era el hombre que él quería matar y de hecho le mandó a cortar la cabeza en algún momento porque él prefería ver, digamos, el peligro externo que reconocer su necesidad de arrepentimiento. O sea, llegar al punto de que los padres prefieran sacrificar a sus hijos que sacrificarse a sí mismos, eso es un síntoma de ceguera y de dureza espiritual enorme. Cuando yo estoy dispuesta a sacrificar a los demás en lugar de sacrificarme a mí misma, ¿sí? Porque yo no he querido reconocer mi pecado. O sea, todo el mundo está sufriendo alrededor mío, ¿sí? Estoy generando dolor en los demás, pero yo me quedo acá y que los otros sean los que se mueran, entre comillas, ¿sí? O prefiero comérmelos vivos, ¿sí? Comérmelos a que yo ceda en mi posición. Es lo que finalmente nos deja de lección hasta dónde puede llegar nuestra maldad, nuestra dureza espiritual y nuestra ceguera. No valen las cosas externas, desgarrar nuestra ropa, nuestro corazón, poner silicio en nosotros, llorar y llorar si realmente no estamos dispuestos a reconocer que no vemos, que necesitamos que Dios nos abra los ojos, que podemos equivocarnos y que necesitamos de la intervención del Señor. Ese era el mensaje para nosotros hoy. Está cerrado el micrófono, Paz.